Hola, hoy les voy a comentar una entrevista que le hicieron a Cristian Pisano en el podcast llamado The Forced Niyama, que está completamente en inglés. Así que si te cuesta entenderlo, quizás este video te sirva. I would love to start today learning more about your initial steps in yoga. Aquí ella le pregunta cómo fueron sus inicios en el yoga, cómo descubrió el yoga Iyengar, cómo fue conocer a Guruji por primera vez y además le pide que le cuente sobre si recuerda la primera clase que tuvo con Guruji. So first, I would say that my interest towards yoga, it was because I was really insatisfied, deep insatisfaction with life. Yeah? I started quite young. Started when I was 16, 17. Yeah, but I started, with a yoga teacher in my area. Nothing to do with Él estaba muy insatisfecho con la vida y comenzó a hacer yoga con un profesor que estaba cerca de donde vivía, que no tenía nada que ver con Yoga Iyengar. few years later, I read the book Light on Yoga by Guruji. Just a few years later, but it took me a long time. It took me a long time to go to study with Guruji. It was just my third trip. I had two trips in India. Unos años después de comenzar a practicar yoga, encontró el libro Luz sobre el yoga y que aún así, luego de tener el libro, le tomó muchísimos años ir a India a conocer a Guruji y que de hecho, recién en su tercer viaje a India, conoció a Guruji. I had the book with me. As I was practicing with the book and not knowing what I was doing, obviously. And my first trip to India was to visit Kalu Rinpoche. He's a Tibetan teacher in Darjeeling. First. Estuvo practicando con el libro Luz sobre el yoga sin saber nada y que en su primer viaje a India fue a estudiar con un profesor tibetano llamado Kalu. Was my first trip to India. The first time I was living from my family. How old were you? I was 20, 19, 20. Tenía 19 o 20 años cuando tuvo su primer viaje a la India. I was not speaking English. And then I arrived in Calcutta in the monsoon. Dice que no hablaba inglés y que llegó a Calcuta durante el monsoon, es como una lluvia muy grande, ¿no? Oh, I tell you, my romantic trip with India was over. Ella parece saber qué significa eso por la reacción que tiene y él comenta que su viaje romántico con India se había terminado. The romantic idea that I had about India was just forget about it. So that's my first trip. My second trip, so I went around India, I went to Rishikesh, went to the south, trying to find a teacher to study with a teacher. Ese fue su primer viaje a India. Luego en el segundo viaje fue a Rishikesh, fue al sur de la India y estaba en una búsqueda para encontrar algún profesor de yoga que le enseñara. And I had the book of Guruji, but I didn't know. It's funny in life. I didn't know if he was alive. I didn't know what he was teaching. And it was my third trip that I met Guruji, but I didn't go to India my third trip to meet Guruji. No sabía si el hombre de este libro, Luz sobre el yoga, estaba vivo y que en su tercer viaje no fue a conocerlo a él. I was in Pune, in Lonavala. I was in Kevaladham library. Very nice. They did a very nice translation of text. So I was studying there. Él estaba estudiando en Lonavala, una localidad en India, en un instituto de yoga. En ese lugar se hicieron muchas traducciones de diferentes textos. And when I was there, I found out that Guruji was teaching in Pune. So I went there, and the first time I said, no, you can't come. Cuando él estaba estudiando en este instituto, se enteró de que Guruji estaba vivo, que estaba enseñando en Pune, y él escribió para ir, a lo que le respondieron que no podía ir. Can't. That many years ago, I was in my 20s. So what I did, I wrote a letter to Guruji, sending him my pictures of my asanas. It's funny, yeah? Él se ríe porque, como le dijeron que no del instituto, le escribió directamente a Guruji, le mandó fotos de sus asanas. Bueno, le parece un poco gracioso. And I said to him that I really want to study with you. I think you are the only one who can help me in my journey. So he said, come. Le escribió a Guruji que quería estudiar con él, que sentía que era el único que podía ayudarlo en su viaje, y Guruji le dijo que fuera al instituto. Stay there 4 years. Yeah, but you see,
Él se quedó 4 años estudiando ahí con Guruji, imagínense. Tener 20 años y pasar 4 años no solo en la India, sino que estudiando ahí en Pune con Guruji. The thing is that it's quite funny because I didn't go even the third trip. I didn't go to see to study with Guruji. I find it out of chance, And how they say, the Lord works in mysterious ways. And my first class, it was really my first class in Iyengar Yoga. I never took Iyengar Yoga before, except practicing through the book. Bueno, él comenta que el Señor actúa de formas muy inesperadas porque, como él comentaba antes, en su tercer viaje no pensaba ir a ver a Guruji. Y bueno, ahí estaba, en su primera clase. Él nunca había practicado Iyengar Yoga, solamente a través del libro. And what was your first impression of him and of his teachings? Le pregunta cuáles fueron sus impresiones sobre la enseñanza de Guruji. Yeah, it was quite wild, Fue muy salvaje. Igual salvaje, no sé si es la palabra que mejor le queda, como, bueno, impresionante. Wild. And the thing is that Fue loco, eso, fue muy loco. I really want to study with him, so I was very happy, and also, it was wild. As Guruji is energy, it was wow. So, yes. Bueno, sigue contando que sí, fue muy loco, pero que estaba muy feliz y que la energía de Guruji era impresionante. So I started. You've been studying from a book, then you came to his classes. How has this journey and evolution of your practice been? Le pregunta que él comenzó a practicar en el libro y después fue a las clases de Guruji. ¿Cómo fue esta evolución de su viaje? I used to practice alone. Many years practiced alone. So when I got there, I was like a sponge. I was just absorbing everything. Como él estuvo muchos años practicando solo, cuando él llegó a Pune se sentía como una esponja que absorbía todo lo que recibía. And then, of course, I didn't know, I didn't know anything. I knew few things, but I didn't know how to, I didn't know how to. Yo no sabía nada, pero bueno, algo sabía, si finalmente igual estuvo practicando muchos años. Entonces, esto de que no sabe nada, pero que igual tiene alguna noción, pero no sabía cómo entrar a las asanas y todas estas cosas. See, the way to go into the asana, all this, it was very, so I didn't know the method. No conocía el método. You have the enthusiasm of youth. Y tenía esta vitalidad propia de la juventud. That's also part of it, what I mean? Could you recall any incident from these years that maybe is still warm in your heart or could be inspiring for other practitioners who are listening to this interview? Ella le pregunta si recuerda algún incidente que todavía recuerde con mucho cariño en su corazón o que pueda inspirar a otros practicantes que estén escuchando la entrevista. Yeah, the thing is that you see, we all have a different problem. Bueno, siento que aquí ya la entrevista toma un rumbo un poco impredecible y eso es muy bonito. Process, and life never repeats itself. Todos tenemos nuestros propios procesos que son únicos y que la vida no se repite. En el fondo refuerza esta idea de que somos todos diferentes y que vivimos las experiencias de una forma muy distinta. Bueno, como Prashant también dice, en alguna parte lo vi, lo escuché, él está enseñando y hay, no sé, 20 personas. Entonces son 20 interpretaciones diferentes de lo que él está diciendo. A eso se refiere, yo creo. Well, I hope it could be inspiring, but nevertheless, everyone has to go through his own process, and life never. Le gustaría que pudiera inspirar a alguien, pero que claro, la vida nunca se repite. Will repeat itself. So in my case, you see, the first few months, in fact, the first year, I was practicing very intensely, El primer año estuvo practicando intensamente, and I was doing a lot of advanced poses. haciendo muchas posturas avanzadas. And the thing is that, you see, I was born with a club foot. Y él cuenta que nació con un club foot, que no sé cómo se dice en español, pero es un defecto de nacimiento donde el pie del bebé está un poco torcido, en general apuntando hacia adentro o hacia abajo. Quite a severe club foot. Y era muy severo. I had a surgery when I was quite young, around 6, 7, to straighten the foot, but they said the foot is shorter, the leg is shorter. Y que a los 6 o 7 años tuvo una operación, pero a pesar de la operación, un pie es más corto o una pierna es más corta. In fact, Guruji never called that a club foot. He called that a polio leg. Dice que Guruji no le llamaba club foot, sino que le decía polio leg, porque cada mes estaba enfermo. Every month I was sick. I was getting a lot of fever.
So he put me on Me imagino que por estar en la India se enfermaba todos los meses y todos los meses tenía fiebre. A eso se refería con que estaba enfermo. Por eso le decía polio. a sequence resting poses for months. Y que debido a esto, Guruji le hizo hacer posturas más restaurativas por muchos meses. So the first, I remember that very clearly. The first instruction he gave me, it was in a medical class, and there was someone in Utita Marichasan, standing Marichasan, turning, and the Esta historia me person was gusta. very stiff. And he said, "Come on, just." And I couldn't move the guy; I was very stiff. He said, "Your body should become like that." Esta historia me parece muy interesante. Él estaba en las clases médicas y había una chica haciendo Utthita Marichasana. Voy a poner la imagen aquí al lado. Y Guruji le dijo, ven, ajustala. Y él intentó ajustar a la chica, pero era muy rígida. Estaba muy tiesa. Y Guruji le dijo, tu cuerpo debería ser más así. Porque Christian, al parecer, era muy flexible. Even if the body can do the pose, you have to create resistance. In my case, Incluso si el cuerpo puede hacer una postura, tiene que haber una cierta resistencia, en su caso. and see, I understood that very later because at the beginning was not clear. Eso lo tuvo que entender después, porque al principio no era claro. This creating resistance in my body because, well, I was over flexible. Claro. When you are over flexible, you don't have the feedback of the body. Claro, efectivamente él dice que era muy flexible y que cuando uno es muy flexible, uno no tiene la retroalimentación del cuerpo. Pueden hacer un montón de cosas, pero no está esa resistencia de la que Guruji le decía que buscara, con el ejemplo de la chica esa. But also emotionally, you can be also all over the place. Y esto me parece súper curioso porque él dice que además del aspecto físico, emocionalmente puedes estar all over the place, que es como you have to put your shit together. En español, ¿cómo se diría? Como que hay un desorden emocional. Hay que ordenarlo de alguna manera. And he gave me it was driving crazy, He gave me a resting poses for. Dice que le estuvo dando postura restaurativa por meses y que lo tenía vuelto loco. For months. And he said, I don't want you to do any other practice. If I see you doing advanced poses, finish. Y Guruji le dijo claramente que si lo veía haciendo posturas avanzadas, se tenía que ir del instituto. And what was your response during these months when you were practicing and at the end of the period? Have you felt any shift? Yeah, I mean, see, Ella le pregunta cómo respondió a esto. El término de estos meses, ¿sintió algún cambio? it takes a long time. I mean, the things you don't really, you see, you hear them, you listen to them. Well, I'm sorry, you listen to them, you don't hear them. You listen to them, you hear them, and you don't understand them because Eso toma muchos años. Que en realidad muchas veces uno escucha algo, pero no lo entiende. you see, maybe I was at that point, I could not understand it. It took me a lot of time to digest it. Que en el momento no lo pudo entender muy bien y que le tomó su buen tiempo digerir esta enseñanza. Because the thing is, the relation with the teacher is the mirroring of your projection and expectations. Como que la relación que uno tiene con el profesor es un espejo de nuestras proyecciones, de nuestras expectativas. ¿Y no les pasa eso? Es heavy. In my Para mí. case, En su caso, dice él. so you go En su through your caso. own projection, your own expectation, your own drama. Claro, entonces él dice que como uno va con sus propias proyecciones, con sus propias expectativas, con su propio drama. Me siento totalmente identificada. So that's the process of exploring oneself with a teacher. Y ese es el proceso de explorarse a uno mismo con un profesor. It took me, it takes the time it has Toma el tiempo que tiene que tomar. to take. Because you see, life never forces understanding on you. It never does. La vida nunca fuerza el entendimiento en uno. Nunca hace eso. If you don't understand, okay, it's fine, it's not the time. Que si no entiendes, está bien. Va a venir después, de una forma diferente, en una situación diferente. It will come later on another form, in another situation, but it will come back to you. Pero que va a volver a ti. How would you define your relationship with Guruji? Aquí ella le pregunta cómo él definiría su relación con Guruji. Yeah, first, you see, the thing is that the concept of relationship is based on the illusion of separation.
The thing is that you want to gap that separation. That's the trip. Una relación entre dos personas está bajo una idea de separación. I mean, there's a beautiful saying in the Tantra, the saying that consciousness takes the expression of the question and the answer being both at the same time. Y dice que hay un tantra muy hermoso que habla de que la conciencia toma la expresión de la pregunta y la respuesta, And the siendo answer being both at the same time. ambas al mismo tiempo. No es fácil como interpretar esto, así que trate de traducirlo lo más textual posible, porque a veces que hay cosas que obviamente que yo no entiendo. See, consciousness takes the expression of the teacher and the student. La conciencia toma la expresión del profesor y del estudiante, siendo ambas al mismo tiempo. Being both at the same time. So I would say that in fact, you see, if you are really with, I don't like the expression, but well, if you are really with a deep teacher, you can sense that what you call the relationship is just your own projection. Bueno, no le gusta mucho cómo plantea esta idea, pero que si uno es un profesor más experimentado, él usa la palabra profundo, lo que uno llama relación es la proyección de uno. Entonces, en el fondo él se refiere, la relación que yo tengo con esta persona X es en realidad mi proyección. Digamos que no es algo como objetivo. There is no relationship at all. No hay relación en The absoluto. relationship is always a projection, expectation, whatever Que la relación es siempre una proyección, una expectativa, you want to call it. o como sea que quieras llamarlo. And my relationship, to answer more formally to my relationship with Guru was very formal. Para intentar responder la pregunta que ella hizo, la relación que tuvo con Guruji fue muy formal. That's it. Very, very Eso es formal. todo, muy formal. He was the guru, I was the standard set. Él era el gurú y yo era el estudiante. Eso es todo. You see, and then I could see that my relationship with my teacher was mirroring my projection and my insecurity. La relación que tenía con su profesor, con Guruji, estaba reflejando sus propias inseguridades, Whatever I was projecting in that relationship. sea lo que sea que estuviera reflejando en esa relación. And the relationship is always based on the idea of separation. Y nuevamente reafirma de que las relaciones están siempre basadas en esta idea de la separación. The thing is that in the presence of the teacher, you can see your own presence. En la presencia del profesor, uno puede ver la presencia de uno mismo. Y bueno, puedo intuir que sea a lo que se refiere un poco, porque bueno, obviamente que yo creo que a todos nos pasa eso. You can feel your own presence. Uno puede sentir, It's La a presencia. reminder of your own presence. es como un recordatorio de nuestra presencia. You see, there's a beautiful saying of Hanuman. Esto me encanta. Hanuman, I think it's in the Hay un dicho muy hermoso de Hanuman, que cree que está en el Hanuman Chalisa, no se acuerda bien. Hanuman Chalisa, I can't remember, which is very beautiful. Speaking of Rama, his relationship with Rama. From the point of view of my body, I am his servant. En esta historia de Hanuman, él dice que con respecto a la relación que tiene con Rama, en cuanto al aspecto físico, el cuerpo, soy su sirviente. From the point of view of my mind, I am his disciple. Desde el punto de vista de mi mente, yo soy su discípulo. Esto es lo que dice Hanuman. From the point of view of my soul, I am him. Y desde el punto de vista de mi alma, yo soy él. It's beautiful. Es They hermoso. have different function, different reading. Hay diferentes funciones, diferentes lecturas. Uno siempre le puede dar diferentes lecturas a todo, ¿eh? Seguimos con la idea que planteaba Prashant. Al final uno lee algo, uno escucha algo y cada uno va a interpretar las cosas de su propia manera. Tenemos vivencias muy particulares, entonces las proyecciones hacen que uno reciba la información de una manera o de otra. But you see, the essence is the same. Pero la esencia es la So from misma. the point of view of my body, Hanuman said, I am the servant of Rama. Desde el punto From the point of view of de my vista del mind, cuerpo, I- es sirviente de Rama. Desde el punto de vista de la mente, es discípulo de Rama. I am the disciple of Rama. From the point of view of my Atman, my essence, Y desde el punto de vista de su Atman, su esencia, yo soy él. Es decir, yo Hanuman soy Rama. there's no difference. No hay diferencia. I see the relationship with the teacher is quite interesting because it's, yeah, as I said, it's mirror, it Y bueno, sigue con la idea de que la relación con el profesor es muy interesante porque es un espejo. mirror your own project. It was mirroring my own projection. Refleja las propias my, proyecciones, my las own propias inseguridades, insecurity, my desire to be recognized, el deseo de ser reconocido, desire to be acknowledged, to be loved. You know, the projection, we're all looking for the father and the mother.
que uno busca ser amado, ¿no? Que es ser reconocido. Y que todos estamos buscando en el fondo a un padre y a una madre. Sorry to go into that. Y pide perdón por indagar en eso. See? Disculpas And then, of course, aceptadas. unfortunately, you have all the trip around this, the court around the guru, the one who Ah, claro, y aquí habla de personas siguiendo a este gurú, los que son más cercanos, are closer, the one who are here, but and what you try to be close to the guru and all the strategy you are using which create y que uno está detrás del gurú, tratando de ser cercano a él, usando distintas estrategias para estar cercano al gurú. Y esto crea mucha competición entre las personas. a lot of competition between people. Menos mal eso nunca me ha pasado, pero me imagino que en Pune, en esos tiempos, que eran otros tiempos, seguro que ocurría muchísimo. Be closer and closer to who you don't know. In fact, it's just it was my game. Esto era su juego. Estrategias a usar, básicamente, para acercarse a qué. ¿A qué cosa? Because No hay nada que ganar y nada que perder, en verdad. Nothing to lose. As a matter of fact, yeah, you are going to lose your illusions. One point to the next, you are going to use your illusion, which is good. En algún momento uno va a perder la ilusión y que eso es bueno. And you are going to see that, in fact, they say that, as they were saying, they say you really understand the teaching of the guru when he's not there anymore in the physical form. Claro, yo creo que él se refiere a perder la ilusión, a perder esta idea de querer ser reconocido por el gurú, de querer ser cercano a él. Entonces que perder esta ilusión es bueno. Y de hecho habla de que en general cuando el gurú ya no está de manera física, ahí es cuando uno aprende más. So after this 4 years in Pune, you came back to Europe and you continued with your practice without Guruji being present. How has this experience been after being so? Ella le pregunta cómo fue después de estos 4 años volver a Europa, estar distanciado de Guruji, luego de haber estado tan cerca. Starts. Y aquí él dice, aquí es cuando empieza. I know many people get lost when their teacher is not present or when being for a long period of time, close proximity to a teacher, coming back to the yoga mat where you're just by yourself. Many people find it very challenging. And what would be your guidance to students? Dice que ha escuchado gente comentar que cuando están lejos de Guruji se sienten perdidos, están en el mat y no saben cómo comenzar. Y si es que él tiene alguna guía para las personas que les ocurra algo similar. Lo primero que dice es que en realidad no tiene ninguna guía para dar. I'm serious about that. I don't have any guidance. Y que está hablando en serio. Because I mean que no tiene ninguna guía. The process of the people is the guidance. El proceso que vive cada persona es su guía. I just can share something about what I don't understand, which is the mystery of consciousness and my process. Él dice que solo puede compartir algo que no entiende, que es el misterio de la conciencia y su proceso. And my process. That's all. That's it. Eso es todo. That's my process. Pero es su proceso. And the thing is, when I came back to the West, see, that's where I start. Que cuando volvió a Occidente, ahí es cuando comienza. Veamos a qué se refiere. Because first you don't understand at the beginning that the teacher is always there. The teacher. Porque al principio uno no entiende que el profesor siempre está ahí. Not the teacher in the physical form. No solamente el profesor en su forma física. The teacher has the awareness is always there. It will never leave you. So the teacher is always there. The thing is that you understand. Pero que al mismo tiempo el profesor siempre está ahí, ¿eh? Como la conciencia que uno tiene, la idea que uno tiene del profesor siempre está ahí. The presence of the teacher, in fact, it really starts when the teacher is not there anymore. Y que en realidad uno entiende la presencia del profesor cuando no está ahí. Presence of the teacher. Un poco reafirmando la idea que comentaba antes de que cuando el gurú ya no está en la forma física, ahí es cuando el entendimiento viene. It really starts when the teacher is not there anymore. In the absence of the teacher, the guru is really there. En la ausencia del profesor, el gurú está ahí, realmente. So for me, it really started because it was very challenging to go back to the West because I was using, I was in a bubble in. Él dice que fue muy difícil y que ahí recién comenzó porque en India estaba en una burbuja. Y claro, imagínense, tener 20 años, pasar 4 años en India, por supuesto que eso es una burbuja. Very nice. As a matter of fact, at the beginning, I was just running back to India every 5 minutes. Y dice incluso que al principio volvía corriendo a India cada 5 minutos. Because for me it was an escape.
porque para él era un escape. And then, you go to the process of life, the whole reality. Y que después uno pasa por este proceso de la vida, la realidad. But when I said the reality, I would say the whole reality and the whole one's own process is the practice math. There is no other practice than the practice of reality. Aquí él dice que cuando se refiere a la práctica, no hay otra práctica que la práctica de la realidad, como de la vida real. And then, of course, you are in your process. You come back. Okay, you don't have a place to stay. You have to. Y dice que, bueno, en este proceso uno vuelve, no hay un lugar donde quedarse. Claro, porque si te vas por 4 años, imagínate, tienes que buscar un alquiler y todas esas Find a place, cosas. blah blah blah. Whatever you have to go through, you go back to your family because I was still young. O como él, en su caso que era tan joven, tenía que volver con su familia. And then, okay, you go through all the thing and starting a school or. Y luego pasas por todos estos procesos, comenzar a estudiar. Well, and at the beginning, I stayed 6 months and I went back to India Luego de 6 meses, volvió a India, inmediatamente. straight away. So yeah, all this coming and going. So the thing is that when the teacher is not there, that's where he is really with you. Cuando el profesor no está ahí, es cuando realmente está contigo. It's like, okay, you live with a person every day. So at one point, you don't see the person. Uno puede estar con una persona todos los días, ver a la persona todos los días, y en algún punto ya no ves más a esa persona. The person has to leave. La to persona make se you tiene que ir. understand her or his presence. La persona se tiene que ir para hacerte entender su propia presencia. And then, of course, you see, you have a deeper understanding that whatever you meet is the guru, the teacher. Of course, you actualize that on the mat, No, uno se da cuenta de esto en el mat. And sometimes, see, whatever you meet is the teacher. Whatever you meet inside you is the teacher. Lo que sea que hayas conocido es tu profesor, y lo que sea que hayas conocido dentro tuyo es el profesor. And sometimes this meeting of the teacher as the situation, as the process, well, it's very scary sometimes. Este conocer al profesor como una situación puede dar mucho susto. Because, I find myself in a very vulnerable spot. Se halla en un lugar muy vulnerable y que eso todavía le sigue ocurriendo. O sea, no solamente en esos momentos de juventud, sino que hasta el día de hoy. In that process of self-exploration, how should one look at progress? Aquí sí que la entrevista toma un giro muy especial. Le pregunta, ¿cómo en este proceso de autoexploración uno puede medir el progreso de alguna forma? ¿Cómo uno puede entender si hay progreso o no en la práctica? Y si deberíamos pensar sobre eso. But I mean, progress is a concept of the mind, De que él dice que el progreso es un concepto de la mente. And it's just a very linear way of seeing. Es una manera muy lineal de percibir el viaje. As an entity, as Christian, he has to do things to make a progress to reach where. Y que él, como una entidad, como Christian, tiene que hacer cosas para progresar a cierto lugar. ¿Hacia dónde? See, the progress is my projection in the future. El progreso es su proyección en el futuro. And as a matter of fact, most of the sadhana, you have different orientation. It's based on that trip. Y que la mayoría de la sadhana se basan en esta idea del progreso, ¿no? De este viaje de progreso. Which right now, somewhere, there is something wrong with me. Y esa idea lleva a que uno piense como que en este momento presente, hay un problema conmigo. Porque claro, tengo que alcanzar algo, tengo que alcanzar una meta, lo que quiere decir que como no la he alcanzado, en este momento algo me falta, no soy suficiente. There's something lacking in me right now. Ahora mismo hay algo que me falta. A lot of things, Tengo que hacer muchas cosas. all that blah, blah, Purificarme, etc. A place, a state where I will be all right. Para alcanzar un lugar o un estado en donde voy a estar bien. So personally, once again, according to my understanding, which is very limited, the progress is for an entity. The progress is by on my personal story. Según su entendimiento, que puede ser muy limitado, el progreso es para una entidad. Con entidad él se refiere a él como Christian o yo como Yanei. En el fondo, la idea que uno tiene de uno mismo, su historia personal, su drama personal, nuestro drama personal que cada uno lleva como persona, ¿no? I would say on a deep level of consciousness, awareness, there is no progress at all.
Claro, en un nivel profundo de conciencia no hay progreso, no existe el progreso. A eso se refiere con que es un concepto de la mente. Es un concepto que nosotros, lo que yo entiendo, todo esto son mis interpretaciones. Él se refiere a que el progreso es un concepto que uno se inventa, uno como entidad, como persona. Yo como Yanei tengo que progresar de aquí a allá. Yo como Yanei, digamos, una idea que está un poco alejada del Purushan. Entonces, en un nivel profundo de conciencia, el progreso no existe. Porque en realidad en este momento está todo bien. No tengo por qué ir hacia un lugar ni alcanzar ni un estado. A eso se refiere un poco. But you see, the thing is that as a personal story, as my personal drama, as Christian, as my illusion to be a separate entity, and the thing that I really feel that something is missing. Él como esta entidad, como Christian, siente que hay algo que no está, hay algo que está perdido. I have to do like kind of spiritual gymnastic to reach somewhere. Tiene que hacer una gimnasia espiritual para alcanzar o llegar a alguna parte. Que es un poco lo que hacemos, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto. Pero es que no lo diría solamente del yoga, si al final todos estamos haciendo eso. Por eso les decía que esta entrevista me voló la cabeza, porque siento que es muy redonda y justo ahora que se las estoy comentando, todo me hace más sentido. Además que no había visto los subtítulos, así que ahora entiendo mucho mejor algunas ideas. Which is always in the future. Y él dice que todo esto está en el futuro. I have to purify my body. I have to purify my senses. Tengo que purificar mi cuerpo, tengo que purificar mis sentidos, tengo que purificar mi mente. I have to purify my mind. No, the whole trip. ¿Sabes? Todo el And asunto, when todo I el viaje. purify enough, okay, then maybe at that Y luego cuando ya me he purificado lo suficiente, quizás ahí, point. en algún punto. So I would say that you see, I don't encourage this. The progress is based on what I call the culture. No apoya mucho esto, que el progreso está basado en lo que él llama la cultura del esfuerzo. Our society were really conditioned by this culture. Nuestra sociedad by the está pro- the- condicionada this culture por la cultura del esfuerzo, del progreso, de la performance y de los of méritos. effort, progress, Uf. performing, merits. I don't subscribe to that. Y él dice que no se suscribe a eso, que no apoya eso. So, is there a better or more helpful way of looking at it? I understand what you're saying, that Yo siento que aquí ella está buscando una manera en que él pueda decir algo que pueda ayudar un poco más. Porque claro, toda esta idea quizás es un poco desesperanzadora quizás. way of Entonces ella le pide como looking at it. I understand una what manera you're que ayude saying. más Yes, a it mirar is esto, que ella entiende lo que él dice, it is just the way how our mind que es como operates. We nuestra see mente life in opera, general as a very linear que vemos la journey vida from como en point una A to forma muy point B, lineal, and then, en donde es un viaje whatever we que make empieza en el punto A y termina en el punto B, has to take whatever we do has y que lo que sea que hagamos tiene que to take llevarnos us, a forward adelante, and forward and forward. adelante, adelante. So for practitioner of yoga, Entonces, para un practicante de yoga, hay una forma más amigable de Is there more mirar help? a este viaje. Quite obvious. I mean, the journey. At one point, you take the journey to get tired of the journey. Claro, en algún punto empiezas este viaje para cansarte del viaje. That's it. Eso es. And at one point, in speaking time, you make a lot of effort to understand that the effort is not necessary. Y claro, y que de repente uno se esfuerza muchísimo, muchísimo para entender que ese esfuerzo no era necesario. See, you go through the whole process, the whole seeking Que uno va viviendo todo este proceso, toda esta búsqueda to get tired of the seeking. para cansarse de buscar. So in fact, it's a good news. Así que en realidad son buenas noticias, dice él. Ya, les comento lo que yo pienso. Él se refiere a que finalmente esta idea del progreso tiene su utilidad. En el fondo me esfuerzo muchísimo por alcanzar un nivel, por alcanzar una meta, alcanzar un lugar, un estado, para cansarme esa búsqueda incesante. Es bueno cansarse de esa búsqueda incesante. Esas son las buenas noticias. You don't have to do something in a specific way. See, you are in your process. Y que no hay que hacer algo de ninguna forma específica, sino que uno vive su propio proceso. And you see, Seguimos you con do la what you misma have to idea, do in ¿no? the process. And the process itself will tire himself. Y que el proceso mismo se cansa. See, the thing is that, it's like to give you an example. If I go around, see, at one point I go around. Geographically, I go here, I go there. See, I go everywhere. At one point, Y él dice que si geográficamente me muevo de un lado a otro, I say, okay, that's enough. I go back home. uno en algún momento dice ya, suficiente de viajar, vuelvo a casa.
como reafirmando la idea anterior. It's the same with, I would say, the term I don't like, the inner journey. Y es lo mismo refiriéndose a un término que no le gusta, que se llama inner journey, que es como viaje interno. That's why Ram Dass says, Y por eso es que Ram Dass tiene una frase preciosa. Ram Dass también es conocido como Baba Ram Dass, que era un profesor espiritual americano. we say the psychodrama of sadhana doesn't interest me anymore. Y la frase que decía este profesor es: el psicodrama de la sadhana ya no le interesa. El psicodrama de la sadhana ya no le interesa. Como que yo siento que a medida que va avanzando esta entrevista, como que me desarma un poco las ideas que yo tenía. O no las ideas que yo tenía, no es que desarme las ideas, sino que desarma un poco la noción que yo tenía de la sadhana, claro, y que al final es la vida misma, ¿no? The thing is that one goes to what one has to go through. Y la cosa es que uno pasa por lo que tiene que pasar. But you see, what allows you to understand the process, what allows you to know that you are in the process is not a Lo que te permite entender el proceso no es el proceso, process, it's consciousness. es la awareness. conciencia, la awareness, que claro, conciencia y awareness, no sé cuál es la diferencia en español. Awareness y consciousness es como lo mismo en español, Which is our nature, que es nuestra naturaleza, consciousness, awareness. la So conciencia. on another level, Claro, como que la conciencia es nuestra naturaleza, ¿verdad? at the level of Christian, I do whatever I have to do in the drama of Christian. So Él como Christian hace lo que tiene que hacer en su drama como Christian. Se dio cuenta en un punto que estaba bien. at one point, that's okay, it's just a drama. Es solo drama. But what makes me know the drama of Christian is awareness consciousness. Pero lo que a él le hace saber sobre este drama de Christian es la conciencia. En el fondo, la conciencia es lo que le hace ver a él que todo esto es un drama, ¿ah? El psicodrama que hablaba Rama no me acuerdo cómo se llama. Que es la conciencia lo que a él le hace ver todo este drama inventado por Christian, que lo que te permite entender el proceso no es el proceso, sino finalmente es la conciencia. So I would say the process of itself is the teacher. Así que él diría que el proceso mismo es un profesor. Can you speak a little more on how has this experience of studying directly from BKS Iyengar affected the way you teach? Ella le pide que le cuente cómo haber sido guiado por Guruji afectó la manera en la que él enseña. The thing is that I didn't have it's not like these days, I didn't have any sense of pedagogy at all. Que en realidad en esos tiempos él no tenía ningún sentido de pedagogía en absoluto. And then also I started by teaching by imitation. Y que comenzó a enseñar por imitación. Esto es algo que yo he escuchado de muchos profesores, que dicen que imitaban a Guruji y llegaban de vuelta a sus países y eran súper estrictos como Guruji. Y también Lois habla de esto, de que hubo como un malentendido en la forma en que se enseñaba el nivel 1, que era de enseñar algo, ver cómo lo hacían y demostrar. Alguien está haciendo esto mal, corregirle, demostrar con esa persona, y que en el fondo en el nivel 1 hay que dejar que las personas hagan y no distraerlas con tantas demostraciones, y que por eso quizás el Yoga Iyengar en algún momento fue como un poco difícil de procesar y que mucha gente seguramente dejó de practicar Yoga Iyengar por eso. Me fui un poco por las ramas, pero esto le ha pasado a muchos profesores. Y bueno, ¿y a quién no le ha pasado? En realidad, cuando uno enseña yoga, uno enseña mucho por imitación. Por eso dejé de enseñar yoga. No good. And Y eso no es bueno, dice él. Y desafortunadamente, I was also trying él también estaba to intentando reproduce the ambience of what reproducir el ambiente de lo que él vivió allá en India, en Pune. Very bad too. What Very made you bad. realize that it was not appropriate for this? Very Ella bad. le pregunta qué fue lo que le hizo dar cuenta que no era apropiado la forma en que él estaba enseñando. It's not that. It's just unfortunately that's what I could do at that time. That's all with my understanding. Y dice que bueno, que en realidad era lo que él podía hacer en ese momento. Ese era su entendimiento en ese entonces. Because you see, the thing is that I was not in touch with my process. Y que la cosa es que en realidad él no estaba en contacto con su proceso. Not being in touch with my process, you can't be in touch with Y que si uno no está en contacto con su proceso, uno no puede estar en contacto con el proceso de otra persona. Y esto tiene muchísimo sentido. other people, the process of other people. So it took me many years to find my own language. Que le tomó muchísimos años encontrar su propio lenguaje. And then the thing is that
I was teaching in a certain way, and I was going somewhere against my nature. Estaba enseñando de una forma que iba en contra de su propia naturaleza. I was projecting an image of myself, Estaba proyectando una imagen de sí mismo. which was in complete contradiction with what I was feeling. Y esta imagen que él estaba proyectando era muy contraria a lo que él estaba sintiendo. And the pedagogy I was using, that's the pedagogy, I'm sorry what I'm going to be, since we are between friends, I'm going to tell you that. Y la pedagogía que yo estaba usando en ese entonces, te lo voy a contar porque ya estamos entre amigos, But the pedagogy I was using at that time, which was not pedagogy at all. la pedagogía que estaba usando en ese momento no era pedagogía en absoluto. That's why now I speak these days the pedagogy of non-pedagogy. Por eso ahora él se refiere a eso como la pedagogía de la no pedagogía. The pedagogy I was using in these days, my early days of teaching, La pedagogía que estaba usando en ese entonces, en sus inicios como profesor, was the pedagogy I've received. era la pedagogía que él recibió, The pedagogy of fear, que era la pedagogía del miedo, vergüenza y culpa. and I was reproducing that on my students. Y que él estaba reproduciendo eso en sus estudiantes. En el fondo, él estaba replicando una pedagogía que no iba con él, estaba imitando. So the people who are, you know, the people are already, we are already full of fear. Él dice, las personas ya estamos llenas de miedo, We are already somewhere damaged, ya estamos un poquito dañados, and we're already a lot of fear. We're already ya tenemos very mucho secure, miedo very- y muchas some inseguridades. people, and, you know, they have a very the connection with the body is. Para algunas personas la is, conexión you know, con they su have a very cuerpo shameful connection es with the como body. una conexión media vergonzosa. And so, unfortunately, Entonces, this, desafortunadamente, pedagogy of fear doesn't Este help miedo us. no nos ayuda. When you point the finger to the students, Cuando apuntas a tus estudiantes y a and so veces los sometimes you humillas humiliate them because they are not stretching the porque no leg, whatever están the estirando thing la is. pierna No. o algo así. The thing is that we create by this kind of practice, Él dice que a través de esta práctica que creamos con miedo, practicando en el miedo, practicing in fear. I've seen myself, you know, and once again, that's my process. I speak destaca aquí que él se refiere a que este es su proceso, que él está hablando de él mismo, no está hablando de otras personas, se refiere a lo que él vivió. about myself. I don't speak about other people. I mean, I was going to the classes, with my belly knotted. My belly knotted in fear debe ser una expresión en español que sería, iba con la guatita toda revuelta a la clase por el miedo, ¿no? In fear because I was so chaos. Porque era un caos. Who's going to scream at me and jump on me? You know? Él dice, ¿quién me va a gritar? ¿O quién va a saltar sobre mí? When the fear, that you are not good enough. Por este miedo de que no somos lo suficientemente buenos. And then we practice, and this kind of practice create, I would say, a body of Y luego practicamos, y esta práctica crea como un cuerpo, una a structure estructura of, de a defense structure. una estructura de defensa. Uno se crea And una you defensa. practice always with this. Entonces uno practica Once siempre again, con my esto. case, Él se refiere nuevamente a su This fear caso, of doing con este something miedo de wrong. hacer algo malo. all the time. Todo It's el never tiempo, good enough. nunca es suficiente. The technique is never right enough. La técnica nunca es lo suficientemente buena. Quizás esto nos pasa al principio en la práctica, los primeros años, de que es como, oye, ¿cómo se hace esto? Siento que nunca lo estoy haciendo bien, no entiendo la técnica. Pero yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta de que en el fondo el profesor nos está diciendo, escúchate, pon atención. Your leg is never straightened enough. All these kind of Bueno, y él things. sigue con la idea de que la pierna nunca está lo suficientemente estirada, And todas estas unfortunately, cosas, at the beginning I was using that pedagogy. y que desafortunadamente al principio él estaba usando esta misma pedagogía. Unfortunately for my students and for me. Desafortunadamente para mis estudiantes y para mí. And since if I would if I would meet this, I will apologize to these people. So Y que él dice algo muy bonito, que si él pudiera, le pediría disculpas a estas personas que guió en sus comienzos como profesor. Les diría como, perdón, era muy I'm sorry, I joven was young and I couldn't understand y much. no podía Please, entender mucho. Así que por I do favor, apologize if me disculpo I somewhere. si en algún I hurt momento los lastimé. What helped you to find your own voice and find the way? Ella pregunta qué fue lo que lo ayudó a encontrar su voz, a encontrar su propia manera, Which was appropriate for you to teach? una manera que fuera apropiada para él para enseñar. Yeah, it takes many years. Dice que toma muchos It años. many Toma muchos years años. to go, it takes many years and so to have somewhere, to find in a place
in a lonely place when you are on your own. Dice que toma mucho tiempo encontrar este lugar solitario en donde uno está. I would say away from the crowd. Este lugar solitario lejos del gentío, ¿no? Lejos de la gente. I would say the crowd of the crowd of the what should be done or not in the teaching. Of course, at the beginning, Se refiere a este conjunto de lo que deberíamos hacer o lo que no deberíamos hacer. Por supuesto que al principio tenemos que tener una guía. I'm speaking about that. No me refiero a And then you eso. go through all your Y luego process vas por tu proceso of, de desnudarte just by the circumstances of life. por las circunstancias de la And vida, be more and more in touch with your process, de volverse más en contacto con el proceso de uno mismo. and even in practice of E incluso en myself, la práctica de to be asana. more and more in touch with your own process, En cuanto más estés en contacto con tu propio proceso, con tu propia to limitación, understand the limitation of other people. para entender la limitación de otras personas. En el fondo, uno tiene que practicar primero, uno tiene que vivir su proceso, un poco entender su proceso para poder guiar procesos de otras personas, procesos ajenos. And then you will never put the emphasis on the limitation of the student, never. Y luego nunca poner énfasis en la limitación de un estudiante, nunca. Because whether they straighten the legs or not, okay. Porque si está estirando las piernas o no, está bien. But you never put the emphasis on Pero nunca pones el énfasis en la limitación. the limitation. You put the emphasis on the capacity of exploring the process. En cambio, pones el énfasis en la capacidad de explorar el proceso, esa belleza de explorar el proceso. The beauty, and you put emphasis on the beauty of the whole process, Pones el énfasis en la belleza de todo el proceso, which means somewhere you see them in a non-judgmental lo que significa que de alguna manera tú ves a estas personas sin juzgarlos. way. And when the person is seen, she felt, Y cuando la persona es vista, es which means that sentida, she's non-judged, siente que no está siendo juzgada, se puede abrir. She can open up, she can relax in the se process. puede relajar en el proceso. Se puede relajar Otherwise, en el it's a big stress to come into De otra manera, es muy estresante venir a una clase de yoga, a yoga class. Because it's really hard. porque ya es difícil, ya es difícil. El yoga no es fácil, ¿no? I know the life is so Y la vida ya es muy competitiva. competitive. And then, you go to yoga class and you still have to La vida ya es competitiva, la vida ya es difícil y después tienes que ir a la clase de yoga y todavía tienes que hacer de la mejor manera. and you still have to perform, you still have to prove Todavía tienes que probarle algo al profesor, a ti mismo, something to you, to the teachers, to the others. It's endless. a otros. Es interminable. To be more and more in touch with one's own weakness and Cuando uno está en contacto con la debilidad y la vulnerabilidad, vulnerability, it opens you up to other people. se abre a otras personas. Uno se abre a otras personas. It all starts with you. The more kinder you are to yourself, the kinder you could be to other people. And Y él le dice, sí, que está de acuerdo, que entre más amable uno es con una misma, más amable es con las otras personas, con el entorno. Which also gives you much more, I would say, spirit for exploring. Y que esto te da más exploración espiritual.